Hola a todos y gracias por conectarse nuevamente al canal de Calma Botanic y Calmavet. Soy Alejandro Marín, director comercial de Calma Botanic, y hoy tenemos el gusto de presentarles el segundo capítulo de nuestra serie de webinars sobre el uso de CBD en mascotas. En este segundo capítulo nos enfocamos en el uso de CBD en el manejo de ansiedad y trastornos del comportamiento en perros y gatos. Y para hablarnos sobre este interesante tema nos acompaña nuestro asesor científico veterinario, el doctor Jairo Rivera. El doctor Rivera es médico veterinario de la Universidad de Caldas en Colombia, con doctorado en Medicina y Cirugía Animal de la Universidad de León en España y un segundo doctorado en Microbiología y Biología Marina de James Cook University en Australia. Además, cuenta con un postdoctorado en el Centro de Excelencia del Consejo Australiano de Investigación. El doctor Rivera trabajó como profesor de la Universidad de Antioquia antes de moverse a Australia, donde actualmente reside y trabaja en práctica privada y sirve adicionalmente como consultor privado en una amplia variedad de temas. Adelante, doctor Rivera. Hola a todos, gracias por acompañarnos. Quiero empezar agradeciéndole a Alejandro por la invitación a formar parte de esta serie de webinars. Hoy vamos a abordar el uso del CBD en el manejo de ansiedad y trastornos del comportamiento en perros y gatos. Es un tema muy interesante y relevante, especialmente por el creciente enfoque multimodal que tenemos hoy en día en áreas como la terapia del dolor, la ansiedad, epilepsia y otras patologías. ¿Qué es el sistema endocannabinoide? Es un sistema natural que tienen todos los mamíferos, incluidos los perros, los gatos, los humanos. Está encargado de mantener el equilibrio del cuerpo. Es decir, que todo funcione bien. Se encarga de manejar el dolor, el apetito, el ánimo, la inflamación. Y lo que vemos en este mapa es básicamente el CB1, los receptores CB1 se encuentran en el cerebro, sistema nervioso central, regulan funciones como dolor, el estado de ánimo, estamos hablando de ansiedad, apetito y memoria. Y el CB2 se encuentra en el sistema inmune y en los órganos periféricos, como las articulaciones y la piel, y regula inflamación, dolor y respuesta inmune. Muy importante, antes de que empecemos con todas estas interacciones entre los diferentes medicamentos, es tener en cuenta que el CBD es una terapia complementaria que no reemplaza los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como la sertralina o la fluoxetina o a los antidepresivos tricíclicos como la mitriptilina, la clomipramina y todo eso. Esto es una terapia complementaria que es muy buena para el manejo de una ansiedad generalizada, para la ansiedad por separación, para la ansiedad en viajes, perritos que se ponen muy nerviosos cuando los montamos en el carro, fobias, tormentas, pólvora, ruidos, truenos, cosas así, estrés para las visitas de la clínica, ver perritos que se aterrorizan solamente de llegar al hospital con los olores, con las feromonas. Y lo más importante es que es un apoyo a los planes multimodales de conducta. La podemos utilizar, solamente tenemos que tener en cuenta unas pequeñas cositas y eso es todo. Lo más importante aquí es saber que el CBD interacciona con la fluoxetina, la sertralina, la mitriptilina, trazadona, clomipramina y todos los psicofármacos. ¿Por qué? Porque el CBD se metaboliza en el hígado a través del citocromo 450, que es el mismo sistema que utilizan todos estos fármacos del comportamiento, por lo que siempre hay interacciones y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El CBD puede inhibir enzimas hepáticas, lo que afecta a los otros medicamentos. Entonces, esos medicamentos pueden durar muchísimo más tiempo en el cuerpo. También se puede aumentar el efecto, entonces el animal está muchísimo más sedado. También se aumentan
el riesgo de los efectos adversos, y esto es muy importante en los casos de antidepresivos tricíclicos. Si estamos utilizando amitriptilina, esos animales nos pueden colapsar, esos animales van a presentarse con una bradicardia, hipotensión, cosas así. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta cuando empecemos a utilizar una terapia multimodal, y también vamos a hablar de cuáles fármacos son mucho más seguros. Recordemos que los antidepresivos tricíclicos, eso lo descubrieron en los 50, 60 y han sido reemplazados por otros medicamentos que son mucho más seguros. Entonces ya vamos a hablar de eso. Bueno, el CBD no actúa en un solo punto, sino que modula un sistema completo. Entonces, por ejemplo, al aumentar las señales felices, nuestra mascota se va a sentir mucho más relajada. ¿Cómo se promueve eso? Al favorecer la acción de la serotonina, que es la que se produce en los núcleos del RAF, en el tronco encefálico. Esa serotonina regula el estado de ánimo, la ansiedad y la felicidad. Una baja en la serotonina es lo que siempre estamos asociando con depresión. Entonces es clave para la sensación de bienestar y calma. Las otras señales felices, la dopamina, ese es el neurotransmisor de la recompensa, la motivación y el placer. Esa es la que nos da la sensación de logro y nos impulsa a buscar cosas que nos hacen bien. Entonces, todo funciona de manera conjunta. Se prolonga la relajación, entonces el animalito está mucho más relajado por un periodo más largo de tiempo. Se disminuye la actividad cerebral, bajan los niveles de estrés en el cuerpo, el cortisol. También ayuda a que el centro del control, en la corteza prefrontal, pueda hacer su trabajo. Entonces debilita las señales de miedo, y al silenciar eficazmente el centro del miedo, que está ubicado en la amígdala, el resultado es que el animalito tiene menos miedo, está mucho más calmado y hay un mejor control de esa ansiedad. Hablemos seguridad. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a agregar a nuestro protocolo multimodal de manejo de la ansiedad CBD? 1. Se puede incrementar la sedación. Eso es relativamente común. 2. Problemas gastrointestinales. Recuerden que, por ejemplo, la fluoxetina puede disminuir el apetito o causar un poquito de diarrea. Se deben de monitorizar la función hepática. Siempre tenemos que medir esas enzimas hepáticas para confirmar de que todo está bien. Recuerden que es recomendado cada 6 meses hacerle un examen de sangre al perrito para ver cómo va. Pues en uno de esos wellness checks se le ve cómo van esas enzimas hepáticas. Lo otro, el CBD puede aumentar el apetito, y esto es positivo, especialmente cuando tenemos pacientes con cáncer. Entonces eso es bueno. Los efectos graves, los efectos secundarios que yo he visto como 3 casos en los últimos 6 años, y han sido 1 con antidepresivos tricíclicos, 2 casos con amitriptilina y 1 con trazadona. La amitriptilina, el mismo cuento, ¡pum!, colapsan, hipotensión. Esos animales con problemas cardíacos, no utilicen la amitriptilina. Y trazadona, porque la trazadona tiene unos niveles séricos impredecibles. Como a un perrito no le puede dar nada, al otro lo puede noquear, mejor dicho. Entonces básicamente son sobredosis. Y ya saben, las interacciones es
porque todos los medicamentos que se metabolizan por el citocromo P450. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora sí, vamos uno por uno con los medicamentos que utilizamos en nuestro día a día. La fluoxetina es el fármaco más conocido, es el que tiene más approvals de la FDA de Estados Unidos. La fluoxetina es un fármaco inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ampliamente utilizado en medicina veterinaria, y lo utilizamos para ansiedad por separación, miedos, fobias, comportamientos compulsivos y agresión. La fluoxetina funciona bloqueando la recaptación o reabsorción de la serotonina en la hendidura sináptica del cerebro. Entonces, al bloquear la reabsorción, se aumenta la concentración de serotonina y mejora el ánimo. Esto tiene un efecto calmante. Así es que básicamente funciona la fluoxetina. Como ya habíamos dicho, efectos gastrointestinales, empiezan con una dosis baja. En caso de que usted tenga una reacción, el síndrome serotoninérgico, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver agitación, vamos a ver inquietud, está jadeando, está temblando, el animalito está shaking. Y ¿cuál es el tratamiento? Es básicamente, si cogió la caja y se tragó 3 o 4 pastillas, pues bueno, si es en la primera hora y media, es inducir el vómito, el carbón activado, fluidos. Si tiene algún tipo de excitación en el sistema nervioso central, en seizures, convulsiones o cosas así, el diazepam. Y pueden utilizar la ciprotadina, el periactin, que sirve también para abrir el apetito. Ese es el antídoto. Entonces, en caso pues de que tengan eso, así es que lo van a manejar. Y recuerden que la fluoxetina es muy buena para tratar gatos con los problemas de marcaje de orina y perros con agresividad territorial, o los perros que son alfa y son súper dominantes. En esos casos la fluoxetina trabaja muy bien. Bueno, la otra es la que sigue, que es uno de los medicamentos que a mí me gusta mucho, es la sertralina. La sertralina es también un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, es muy seguro. Yo veo en mi experiencia personal muchos menos efectos gastrointestinales, nunca me pierden el apetito, diarreas y esas cosas tampoco. Lo que sí se reporta es sedación, letargia, está más dormidito la primera semana. Y yo la uso especialmente en trastornos relacionados con miedo o con depresión. Esos perritos que se le murió el perrito de toda la vida, el compañerito, y que no quiere comer y ya no quiere jugar y ya se pasa escondiéndose debajo de la cama y cosas así. En esos casos sirve muchísimo. Bueno, los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y la clomipramina, pues sí, claro, tienen un lugar en la medicina veterinaria del comportamiento. Es bien conocido que la clomipramina es una muy buena opción para trastornos obsesivo-compulsivos, como por ejemplo los gaticos que se lamen y se lamen, el overgrooming hasta que se quedan sin pelito, o los perritos que desarrollan los granulomas por lamido, o los perritos que son locos persiguiendo la cola. En esos casos funciona bien, pero el uso de los antidepresivos tricíclicos se ha visto muy limitado en los últimos años por la aparición de fármacos que son más modernos y más seguros, que es como la fluoxetina y la sertralina. Por eso hablamos de ellos primero, que se prefieren generalmente, que es la primera línea de tratamiento, porque ofrecen un perfil de eficacia muy bueno, pero con muchos menos efectos secundarios.
tienen un margen de seguridad mucho más amplio y también un menor riesgo de toxicidad. Recuerden, pues, la lección final está en ustedes. Usted como veterinario, basado en las características individuales de su paciente, en la historia clínica y en la condición que usted vaya a tratar. Usted ya va a ensayar y empiezo con una dosis baja. Con la clomipramina, que es el otro antidepresivo tricíclico, básicamente lo mismo. Es riesgo de mayor sedación, los efectos sistémicos que siempre vemos con estos antidepresivos tricíclicos, problemas cardíacos, arritmias, hipotensión, bradicardias, colapsos, pueden haber cambios en la frecuencia cardíaca. Vamos a hablar un poquito más en profundidad, en detalle, acerca de cómo interacciona con los beta bloqueadores y otros medicamentos cardíacos, para que tengan eso en cuenta. Lo que casi siempre se ve con la clomipramina es una intolerancia al ejercicio. No, ya no quiere caminar. No, este man ya está jadeando. Una intolerancia al ejercicio marcada. Y a veces los cambios de conducta son drásticos. Pueden desarrollar hiperactividad. Esto es solo una tablita de cómo el CBD con los psicofármacos actúa. Cuando ustedes utilizan CBD solamente, que le dan la gomita o que le dan las goticas, el nivel de riesgo es muy bajo. Es simplemente empezar con una dosis baja y eso es todo. Cuando ustedes utilizan medicamentos como la fluoxetina y la sertralina, también es mucho más seguro. Ya cuando empezamos a utilizar CBD con antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y la clopramina, ya es alto. Y si ustedes tienen un animal con una terapia con polifarmacia, cuando ustedes lo tienen con varios medicamentos, definitivamente el riesgo es alto. Entonces tengan muy en cuenta eso. Tengan en cuenta cuando vayan a utilizar antidepresivos tricíclicos, cuando tengan animales viejos con problemas cardíacos y cuando tengan animales viejos con enfermedad hepática, por lo del citocromo P450. Pacientes cardiópatas que usted esté pensando en utilizar, agregarle el CBD y que lo tenga en un antidepresivo tricíclico, mi recomendación, mi sugerencia es que lo cambie de droga. ¿Por qué? Porque esos antidepresivos tricíclicos por sí solos pueden causar hipotensión, provocan arritmias y cambios en la conducción cardíaca, generan taquicardias, bradicardias, bloqueos cardíacos, se aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca y de eventos isquémicos. Eso no es la mejor droga para manejar un cardiópata con ansiedad. Simplemente se deben de evitar este tipo de combinaciones. O sea, lo que pasa es que los antidepresivos tricíclicos interactúan con los medicamentos para la presión, con los beta bloqueadores, con los antiarrítmicos, con los diuréticos cardiovasculares. Y al agregar el CBD, se modifica el metabolismo de esos fármacos y entonces se aumenta muchísimo el riesgo de efectos secundarios cardiovasculares significativos. Básicamente se intensifica la hipotensión, las arritmias, colapsos, deterioro clínico, y esto es especialmente crítico en animales que tenemos con enfermedad valvular, con arritmias, con cardiomiopatías, insuficiencia cardíaca congestiva. Eso no es una opción. Bueno, ahora dejemos estos antidepresivos tricíclicos y pasemos a la trazadona.
Es un fármaco antidepresivo que pertenece a la clase de los moduladores de la serotonina. La trazadona la utilizamos a una dosis de 5 a 12 miligramos por kilogramo en perro. Funciona muy bien para casos específicos. La utilizamos mucho cuando tenemos tormentas, cuando tenemos pólvora, cuando tenemos visitas al hospital, que el perrito se pone muy ansioso, cuando tenemos gente que viene a nuestra casa, que vamos a celebrar un cumpleaños o alguna cosa y el perrito es muy territorial y se pone como loco. En esos casos la podemos utilizar. La trazadona funciona muy bien. En gatos yo personalmente no la utilizo mucho, prefiero utilizar el gabapentin. El gabapentin me causa ese poquito de sedación y una capsulita por gatico, y con eso el gatico está más relajado. Para las consultas, para marcaje y eso sí, utilizo la clomipramina y utilizo la fluoxetina. Cuando tengamos síntomas como una sedación excesiva, ataxia, temblores, la agitación inesperada, vómitos, diarreas y arritmias, inmediatamente simplemente informemos al cliente. Si usted nota alguno de estos síntomas, inmediatamente suspenda el CBD y contacte el hospital. Ya hablamos cómo se puede tratar anteriormente. Si usted quiere añadir el CBD a un paciente que está con amitriptilina, la recomendación es: hable con el cliente, recomiéndele un electrocardiograma, recomiéndele por lo menos una evaluación de la presión arterial, la función hepática, y eduquémoslo con los signos de insuficiencia cardíaca, que está respirando muy rápido, que está con los coditos abiertos, que está con un poquito de acúmulo de fluidos en la nariz, un poquito de espuma. Todo ese tipo de educación nos va a ayudar muchísimo en el caso de que algo pase, porque ese cliente va a estar educado y va a reconocer los síntomas cuando estén pasando. Entonces, en general, pues no se recomienda utilizarlo en pacientes cardiópatas, ya que existen opciones más seguras, pero también hay personas, hay doctores que lo que hacen es que agregan el CBD y lo dan a diferentes horas del día. Entonces, así usted no tiene una interacción directa. Usted minimiza esa interacción directa porque no están los dos medicamentos al mismo tiempo, sino que son horas aparte, cada 4 o 5 horas aparte. Entonces así no hay esos efectos secundarios adversos. Esta es una tablita de las dosis que manejamos, que podemos manejar. Varían mucho en la literatura, y como podrán ver aquí, pues definitivamente las dosis son bajas porque tenemos esa interacción. Bueno, aquí quería también mostrarles algunos de los estudios que han salido últimamente, donde se confirma, es una evidencia sólida de que el CBD definitivamente reduce los marcadores conductuales y fisiológicos del estrés en perros. Y en este estudio, este fue un estudio cruzado doble ciego, se utilizó una dosis de 4 miligramos por kilogramo. Fue publicado en el año 2023 en Frontiers in Vet Science, y este estudio mostró que definitivamente los niveles de cortisol sérico bajaron y los signos de estrés durante los viajes también bajaron. Y es un estudio donde solamente se utilizó CBD. Eso es todo, una dosis
individual de CBD sin ningún otro tipo de medicamentos y definitivamente funciona. Este es otro estudio que fue publicado el año pasado en Animals 2025. En este estudio lo que se hizo fue básicamente evaluar los efectos ansiolíticos del CBD en sonido. Entonces lo que se hizo fue que ellos utilizaron una dosis altica, 4 miligramos por kilogramo al día por 2 semanas. También fue un ensayo controlado, gatos domésticos, y el estresor fue una exposición a sonidos aversivos, a sonidos fuertes, en este caso tormentas, y es una evidencia preliminar, pero es muy positiva, donde se muestra que el CBD puede reducir los comportamientos relacionados con ansiedad inducida por ruidos. La eliminación inapropiada cuando van a ir fuera del líder y todo eso se redujo, y los comportamientos asociados al miedo también se redujeron ostensiblemente. El CBD no debe verse como un tratamiento aislado, sino como parte de un enfoque integral que incluye también el manejo ambiental y modificación de conducta. Eduquemos a nuestros clientes. Los medicamentos por sí solos no van a ser el truco. O sea, esto necesita los medicamentos con un enfoque multimodal, pero necesitamos behavioral training, necesitamos complementarlo. Lo otro es que, como es un manejo multimodal, entonces se puede hacer uso de otras cosas, de las feromonas. Podemos hacer uso del Feliway, podemos hacer uso del Adaptil, podemos hacer uso de los probióticos que están saliendo ahora, del Calming Care de Purina, podemos utilizar los nutracéuticos, podemos utilizar la melatonina, podemos utilizar el triptófano y los fármacos tradicionales. Lo único que deben de tener en cuenta es que yo personalmente no mezclo amitriptilina, sertralina con benzodiazepinas. Eso sí, no lo recomiendo. ¿Cuáles son las dosis recomendadas? En perros, empezar bajo, de 2 a 4 miligramos por kilogramo. Siempre dalo 2 veces al día. Empezar bien suave, empiecen suave para que no tengan problemas gastrointestinales. Recuerden darlo con un poquito de alimentos grasos, con quesito, con peanut butter, cosas así, para que tengan una mejor absorción. La dosis en gatos es definitivamente 1-2 miligramos por kilogramo al día. También empezar con 0.5. Esa es la base. La clave es siempre empezar con unas dosis bajas y chequeen especialmente en gatos que los productos que ustedes compran tengan unas dosis de terpenos relativamente bajas, porque los terpenos tienen unos olores muy fuertes y los productos de CBD que tienen altos terpenos, los gatos no se los toman. Entonces tengan en cuenta eso. Lo que ya habíamos hablado, siempre recomiéndenle al dueño revisar esas enzimas hepáticas 2 meses después de empezar el tratamiento. Si tienen un animal con problemas cardíacos, pues definitivamente lo que ya hablamos, el electrocardiograma, la presión arterial, y simplemente utilizar otros medicamentos que son más seguros. Las principales enfermedades, las principales comorbilidades que debemos de considerar: 1, enfermedad hepática. Listo, tengo un animalito con enfermedad hepática, de pronto es mejor buscar otras opciones. 2,
cardiópatas. Tengo que escoger la droga apropiada para mi cardiópata para no terminar en una situación comprometedora. También lo que ya hablamos en el webinar anterior, las interacciones con los diferentes antiinflamatorios no esteroides y los otros medicamentos que utilizamos para artritis y manejo del dolor y en enfermedad renal. Tengan en cuenta, especialmente en gaticos, cuando ellos están en una insuficiencia renal avanzada, cuando ya llegan a estadio 3 y 4. Eso es básicamente de lo que quería hablar hoy. Las contraindicaciones, por supuesto, no se lo den cuando el perrito o la gatica está en gestación y lactancia. No utilizarlo si tienen los animales con anticoagulantes. Y más adelante vamos a hablar en detalle de animales con epilepsia cuando no está controlada. Eso es un tema largo y es muy interesante. Por último, quería hablarles acerca de la deficiencia clínica endocannabinoide. Esto es un área de mucha investigación en este momento en medicina humana, porque se ha encontrado que muchos pacientes que no responden a las medicinas tradicionales, que los tienen en Celecoxib y en todos estos medicamentos, y los pacientes no responden bien cuando tienen fibromialgias, cuando tienen IBDs, tienen unas migrañas crónicas. Muchas veces estos pacientes lo que se les está encontrando es que tienen una deficiencia clínica endocannabinoide. Entonces, en estos casos, esa deficiencia de neurotransmisores es la razón por la que no responden a todos los medicamentos tradicionales, que la tienen en lírica, que la tienen en Celecoxib, que la tienen con esto y esto, no funciona. Es una deficiencia clínica endocannabinoide, y cuando usted agrega el CBD, los pacientes responden inmediatamente. Entonces tengan eso en cuenta en esos pacientes que los están tratando de manejar con muchísimos medicamentos, pero aún así el animalito no responde muy bien. Bueno, gracias a todos por su tiempo. Si tienen algún tipo de preguntas o casos en los que deseen tener un acompañamiento, se los pueden enviar a Alejandro a nuestro correo de calmabotanic@gmail.com, o simplemente nos contactan a través del número de WhatsApp. Que tengan un feliz día y muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy. Muchas gracias, doctor Rivera, por compartir su conocimiento con nosotros a través de estos tips tan interesantes. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Adicionalmente, los invitamos a que sigan viendo nuestro contenido en nuestro canal de YouTube, y pueden visitarnos también en Instagram en @calma.vet y @calmabotanic. También pueden seguirnos en nuestra página web www.calmabotanic.com. A todos muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo webinar.